Ya estás ahorita con Disgorignaci. Y la pregunta que te iba a hacer es de toda esta parte en la que estás en la parte profesional y no sé si aparte de otra manera en el estudio de la psique humana, ¿cuánto de eso aportas a la banda? O sea, ¿cuánto de eso llevas allá? En cuestión de temática o algo Sí, sí, así, sí, no sé, bueno, que algo te influye para escribir una letra. muchas cosas, pero bueno, mira, también las trato de Ajá. separar porque pues el trabajo, bueno, Sí, 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 son no, como que dos sí, proyectos así ok. que uno aprendió, que ha aprendido a Digo, sobrellevar. pero sí te influye, Ah, vaya. claro, Ajá, sí. sí. O sea, no digo que lleves lo que le ocurrió a un paciente, ¿verdad? Ajá, Por sí, ejemplo, sí, sí. a lo mejor entras en el rollo de la cuestión de la depresión, ¿no? Y dices, Ajá, sí, te da exactamente. para un tema o no Sí, sé. Ok, son temas que van de la mano. O sea, ok, ok. siempre las humanidades son temas que van de la mano. Un ejemplo, cuando yo con mi proyecto para titularme de psicología de licenciatura, realizo una tesis sobre indigencia aquí en Ok. Tamaulipas. De hecho, la tesis ahí está guardada en la facultad. ¿En qué Eh, año salió? en el 2017 Ok. Ujú. sí, se firma para que ya se quede terminada. Entonces, ese estudio me llevó a experimentar, a conocer cosas que necesitaba, como que necesitaba descubrir, Ok, ¿no? Que mi propia esencia estaba tratando de descubrir. ok, ok. Hablando de temas como decir, bueno, para mí la enfermedad mental es alguien que está desahuciado en la calle, alguien que no tiene hogar, alguien Ok, que parece que está loco, alguien que se comporta diferente, ¿no? ok, ok. Yo decía en ese entonces, ¿no? Para mí, alguien que tiene ansiedad y que puede pagar una consulta, la tiene fácil. Ok, Eso buen decía yo, punto. Ujú. eso decía por experiencia. Dije, pero alguien que no tiene hogar, que no tiene dinero, que tiene esquizofrenia, o que tiene adicciones, Ujú. no tiene cómo pues, realizar su vida. Entonces tienes que vivir así. Hice una tesis sobre representaciones sociales, ¿no? Trabajado desde esa teoría. ¿Cómo lo mides eso? ¿Vale? ¿Cómo lo mides? O sea, ¿cómo Ah, hiciste ok. tus...? Bueno, es un estudio cualitativo. Ajá. Estudio cualitativo pues se basa como que tratar de registrar o de obtener datos sobre cierta cantidad de personas que de cierta manera son parte, las entrevistas, por medio de Ujú. entrevistas, Ok, son parte de lo que viene, resulta lo que viene siendo el pensamiento colectivo. ok. Yo me salgo al centro, a, Entrevistas estructuradas. semiestructuradas. Ok, ok. ¿Por qué? Porque hay cosas como, por ejemplo, aquí que van saliendo sobre la plática Um, y que son datos muy importantes. Importante. Ajá. Que no tienes Grabo contemplados a lo todo, ajá, mejor. Ok. ajá, grabo todo. Voy al centro a tratar de identificar gente que trata de ver el centro diario o que Ujú. trabaja ahí. Entonces les enseño fotografías. Para esto salí a hacer tomas fotográficas sí, con la cámara. Ujú. Y me salió en la tarde y dije, a ver qué tantos indigentes capeo, ¿no? Y ya Ah, les ok, ok. tomaba, iba a la iglesia del 8, la plaza del 15, toda la área del mercado y todo esto, ¿no? O sea, los que son famosos ahorita, esos los entrevistaste. No a los indigentes directo, Ah, ok, no, ok. no, no había acceso porque realmente ellos están en otro rollo, No, por no decir eso. tendrían la... no me acuerdo, no sé ahorita cómo Sí, plantearlo. pues su conciencia en O sea, ese, lo que te podrían decir no sería válido, vaya, a lo mejor. No sí tendría pudiera, validez. sí pudiera tener, o sea, sí, pero para el estudio que hice no era Ah, así ok, 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 aplicado. ok. Entonces, hace cuenta que entrevisto personas, ya les pregunto qué piensan de esto, qué Oh, sientes, ok, qué ves, ok. por qué crees que está ahí, un montón Ujú. de preguntas, ¿no? Empiezo a registrar todos los datos, entonces empiezo a tratar de unificar los datos y veo cosas muy parecidas en el diálogo de todas las personas, ¿no? Entonces todas las personas voy encontrando cosas que decían que realmente eran opiniones muy despectivas hacia los indigentes. Ok. O sea, haz de cuenta que la gente, en resumen, en resumidas cosas, en resumidas cuentas decían, él está ahí porque se lo merece. O sea, O sea, eran esa unos persona, juicios muy sí, condenatorios. sí, Ok. sí, indiferentes. O sea, esa persona está ahí porque se lo merece. Dios lo castigó, le hicieron brujería, este, está ahí porque está pagando algo. Cuestiones así, ¿no? Entonces, total, que caigo en resultados donde tiene que ver, donde relacionan el estigma. Más bien, de hecho, mi estudio estuvo realizado como estigma y discriminación de la Stigma, ok. indigencia en Tamaulipas. Entonces, esa es una parte del estudio. Entonces empiezo a encontrar con los resultados o a toparme con los resultados sobre que la gente, pues bueno, tiene el estigma sobre la enfermedad mental. Ok. Que cualquiera que está en la calle tiene enfermedad mental. Ok. Cuando las situaciones de cada indigente son diferentes. Ujú. Incluso el fenómeno de la indigencia aquí en Victoria es muy particular a diferencia de otras ciudades. Eh, O sea, encuentras cosas muy propias.
¿Qué que, características, por que no es lo ejemplo? mismo ser un indigente aquí que ser un indigente en Monterrey, Ok, por ejemplo. ok. Por ejemplo, Parece pero irónico, ¿cuál, pero sí. cuál característica dirías Que, por que... ejemplo, aquí la pobreza se da el fenómeno de la pobreza se da de otra manera. No se da desde que te vas de niño a la calle por necesidad o que te mandan a la calle y creces siendo indigente, ¿no? Aquí no hay niños, aquí casi no hay niños, Ok, que buen punto, fueron sí es niños de cierto. la calle que se convierten en indigentes, no lo hay. Los Ok. indigentes empiezan a una edad media, te estoy hablando de 20, 25 o 30 años para arriba, se van a la Ok. calle. ¿Por qué? Porque hay un desencadenamiento de cierta enfermedad mental o cierta adicción. La familia no tiene manera de sostener ese problema, pues se van a la calle. Ok. Entonces, no son, y son personas que tienen una temporalidad en la calle, duran cierto tiempo. Si tú notas, observas o haces conciencia de ello, hay indigentes, gente en la calle que ves ahorita no estaba hace 10 años, Ok. no es la misma gente, ¿no? Y probablemente en 5 años no los vas a ver otra vez ahí. Sí, ¿por qué? Hay varias razones. Una, de que fallezcan por salud, Pues no. otra de que descubrí por un informante clave de que los 90, 2000 hacían redadas el mismo gobierno. Ahora no me la sabía Los esa. echaba a los camiones y los tiraban a otras ciudades. ¿Por qué? Porque trataban de limpiar la ciudad. Ah, chingado, Por muy lo buen moralmente, dato. sí, sí, por lo moralmente Ya correcto. me dijiste algo de picante. Sí, sí, no, o sea, sí, ese fue un informante clave que fui dando con las Ujú, personas así ujú. platicando. Dije, a ver, platícame todo lo que sabes. No, pues en el gobierno de Tomás Yarrington yo estaba ahí donde decía, vamos a llevar camiones, vamos a contar toda la gente de la calle y la vamos a tirar a Mante, San Fernando, otros así lugares, ¿no? Entonces empecé a indagar más, empecé a meterme más con el tema. Entonces existía todo un sistema que los aísla, ¿no? Fui al DIF, fui a diferentes DIF, fui a la presidencia a preguntar todo acerca a las Sí. asociaciones. Nadie mete las manos por ellos, nadie los metía de años para acá. O sea, irónico. En el DIF dice, oiga, pero si yo me decían, si viene un indigente aquí necesita venir con un tutor. No mames, o sea, No mames, ¿cómo va a ¿desde tener un dónde, tutor güey? O si está sea, en sí, estado de indigencia, güey? exactamente. Pero bueno, esas son las características de la burocracia. Exactamente. Sí, claro, de hecho, la Que a misma final de forma, cuentas, si nos vamos ahorita a términos que algunas generaciones nuevas están manejando términos de inclusión, pues ahí es totalmente exactamente. excluyente, güey. Sí, de hecho, Porque estamos no muy, se están enfocando en la prioridad de darle atención a una persona, sino en que cumpla ciertos requisitos para darle esa atención. sí, claro, y de hecho cumplen ciertas funciones. A veces pareciera que solo las funciones se cumplen por decir que hice algo. Te doy una Sí. moneda como para reafirmar, Ajá. yo como el otro, como la persona Sí, sí, normal, sí, sí. afirmar que yo estoy bien, ¿no? Ah, ya, Entonces ya, ahí estás ya. tú, es tu rollo si tú te... Falta desarrollo social en ese aspecto. O sea, Ok. falta conciencia sobre, por ejemplo, salud mental, Ujú. sobre que se implementen programas, ¿no? Problemas de adicciones. Estuve en un anexo, o sea, trabajando con unos chicos que la mayoría eran consumidores de cristal. Estoy haciendo una comparativa, Sí, esto lo sí, sí, sí. menciono porque mi comparativa es con personas vulnerables, mi Ok. población es trabajar con Ujú. personas vulnerables. Entonces un montón de chavos, ¿no? Que yo los veía, aprendí a ver gente que está propensa a ser indigente, ¿no? O sea, gente que consumen crack, que consumían cristal, que era lo más Ujú. que está ahorita, y que gracias a eso pues tenían esquizofrenia, adquirieron esquizofrenia o paranoia, ¿no? Y el anexo pues sí Desarrollaban. es una ayuda Ajá. temporal, pero pues no Y es que completa, para ¿no? lo que yo he oído los anexos, no sé, digo, tú tienes una experiencia, pero por lo que he oído se me hace que termina siendo como los centros de, ¿cómo le llaman a los de los sedes? Los centros O de sea, rehabilitación. de rehabilitación. Entonces, Sí, sí, de hecho, oye, a lo que iba yo, sí, iba a interrumpirte hace rato, era que se me hacen como cifras medio medievalescas, güey, o sea, eso de que, porque la gente cree que los que están en la indigencia están ahí por eso, ¿no? O sea, sí, estuvo bien interesante, todos esos resultados me decían la pero indiferencia con la que, pero también por desinformación, sí, sí, o sea, hay obviamente, de pero a todo, final de cuentas, si fuéramos una ciudad o una población más, no, yo no diría que educada, no sé si sea educada la palabra correcta, porque la educación solo te va a dar un adoctrinamiento de ciertas cosas o cierto nivel de información. No sé si sea el desarrollo humano, a lo que nos que tendríamos que enfocar más, pero por ejemplo, esta parte de que la gente entonces dice, oye, yo ya le di 5 pesos y ya sabes si se los gasta en sí, X. porque no puedes hacer otra cosa, o sea, creo que yo que lo que debe faltar es como hacer espacios para ellos, Ok, debe haber espacios para ellos, en otras ciudades sí lo hay, en Ciudad de México pues crean espacios para ellos, incluso hay gente que hace protestas para defender los derechos de los indigentes, ok. ¿no?
Bueno, total, aquí el estudio que Ajá, hice, ajá. pues me hizo sacar resultados sobre la indiferencia, sobre la vulnerabilidad, sobre cómo una persona cae en la marginación. Ujú. Obviamente esos temas son de los que hablo en el disco que Ok, grabamos. ya, ok, ya. En el cassette están algunas fotografías que tomé, incluso de un amigo que es fotógrafo, Pablo Casacuevas, nos aportó Ah, unas canciones. Simón, saludos Ah, Pablo, ya Simón, hace mucho que no sé de ese él. vato. Ajá, Bueno, de hecho, él nos aportó unas ok. fotografías para el álbum. Y en el álbum vienen pues, pura gente tirada, ¿no? En la calle. Una señora con una bolsa así tapada, ¿no? O sea, estoy tratando de como evidenciar lo que son los temas y Ujú. de lo que hablamos. O sea, de cómo hay ciertas personas que son discriminadas en el mundo. O sea, siempre va a haber, malamente, ¿no? Pero trato de evidenciar esos temas ahí, o sea, temas Oye, sociales. oye, está como es que iba a decirlo, bueno, lo voy a decir de esta manera, es como una mentada de madre cuando estás estas personas sobre todo en estado de vulnerabilidad y muchas otras que a lo mejor no están en indigencia, pero sí están en condiciones muy desfavorables y llega alguien y dice, güey, échale ganas, tú puedes. Ah, exacto. O sea, eso es una verdaderamente porque no le estás ayudando nada, ¿verdad? Yo iba hace rato y decía algo del materialismo Histórico. en términos, sí, materialismo histórico en términos de filosofía, ¿verdad? Es pues que cómo llegan estas personas a estar en estas condiciones, ¿verdad? No es como una Sí, elección propia, ¿verdad? Sino que no. hay varias determinantes sociales que van empujando a esa situación. Sí, incluso aquí hay una particularidad que la misma población los convierte en personajes. Y Personajes. personajes. Hay un libro del pintor, ¿cómo se llama? El pintor que está en el 16, se me olvida el nombre. Rosales Lugo, ¿no? Sí. Rosales, sí. Hay un libro de Rosales, del pintor Rosales, que retrata gente de la calle. Él escribe sus experiencias y todo, pero eso también siento que contribuye. De hecho, ese libro lo obtuve Uh-huh. durante mi investigación. Contribuye también al estigma porque hace personajes a las personas. O sea, entonces todos vemos como un personaje al gusano, por ejemplo. Uh-huh. Y ya no es, bueno, es que iba a decir otra palabra, continúa, perdón. Sí, o sea, es otro resultado que yo veía, o sea, convertir en personajes a las personas. Y es algo como que parece como un teatro, o sea, burlarnos de algo que Okay. no debería, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, o sea, bueno, eso fue un estudio que Eso de convertir en personajes me suena como que en el momento que ya son como Juan Perros, cuando ya le cortaron el pelo y le cambiaron de ropa, entonces todo el mundo es como de este güey ya está mejor, o sea, ya hicimos como sociedad algo chido, es famoso, este pedo de la fama, sí, valor etéreo de la fama, es de que este exacto. güey es famoso, entonces pues ya no está jodido, ¿verdad? O sea, no sé cómo explicarlo, Sí, exacto. porque entonces... Eh, Sí, es todo un tema. mitificamos esa situación, ¿no? Y entonces Sí, nos olvidamos de que atrás de eso, pues hay un background de situaciones y condiciones sociales que llevan a ciertas personas a ese estado precisamente. sí, Está muy sí, claro. cabrón eso. Sí, está bien complejo y está bien interesante Me gustó conocerlo. mucho, fíjate que lo hayas abordado de esa manera. Sí, Entonces, todos estos temas, digamos que sí contribuyen sí, claro. definitivamente. A eso es a lo que me Sí, refería en un sí, inicio. sí, claro, porque bueno, a nivel filosófico, pues yo digo, esto a mí me sitúa pues en una postura existencial de decir, bueno, ¿qué soy? ¿O quiénes son ellos? Uh -huh. ¿Y quién soy yo para opinar sobre ellos? Uh O sea, -huh. de Sí, una sí, 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 manera, sí. tomándolo como el pensamiento colectivo de ser despectivo hacia ellos, Así ¿no? es. Entonces, llegas a un grado de sensibilidad para ver la necesidad que Uh -huh. ocupa Uh -huh. ese problema social. Ahorita estoy actualmente con mi tesis de maestría, estoy trabajando con conductas suicidas. Okay. Por eso estuve en ese anexo. Entonces sigo con población vulnerable. Ahorita mi interés mayor es con conductas suicidas. Oye, entonces, yo empecé a hacerlo live. Yo les digo mucha raza, y yo creo que tú me lo vas a entender mejor porque luego se me queda viendo con cara de what, es que estos contenidos que estoy realizando para mí tienen un grado de autorrealización. Entonces, Sí, sí. afortunadamente tengo el privilegio en el sentido de la abundancia, ¿verdad? El privilegio, porque luego tiene un contexto para algunas personas negativo, el privilegio de tener un trabajo que me da para vivir, para comer, un emprendimiento que nos da un grado de tranquilidad y entonces los viernes a las 10 de la noche puedo tener estas pláticas Sí, es contigo agradable, y sí. yo había dicho personas y personajes, entonces ya estaba a punto de cerrar esta parte de personajes, pero bueno, creo que No, próximamente vamos a paréntesis. tener unos personajes y yo, por ejemplo, decía, y a lo mejor ahorita ya estamos platicando más hace rato al introductorio, hablábamos de algunas cosillas y yo te decía, antes de entrar a transmisión, de algunas cosas que a mí me gustan, entonces estábamos platicando cómo armarlo
y a lo mejor no te platiqué toda esa parte, pero bueno, seguramente ya lo habías visto, lo estás detectando, el personaje o el alter ego de Pepe Morbius, porque existe también esta parte donde estoy en cultura y arte Sin Restricción, que ya no lo hemos alimentado mucho, entonces tenemos esa oportunidad de poder hacer estas otras cosas, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ahí es donde toda esta parte de proyectar nuestro ser y de proyectar nuestro nivel de conciencia tiene que ver también con todas estas experiencias que estamos teniendo. Fíjate que no pensé que nuestra plática iba a llegar a este nivel de profundidad. La verdad me encantó, güey, sí, muy a toda madre. Y te iba a preguntar de las cosas que encontraste en tus estudios, ¿qué te impactó más o qué viste, o sea, o qué datos nos puedes dar? Lo que me impacta más es la indiferencia de la sociedad. Ok. Ante esos temas, bueno, ahorita, comparando esos dos temas, en los dos hay mucha indiferencia y mucha necesidad y falta de desarrollo. Eso es lo que más me preocupa, es lo que más me impacta. Toda la investigación cuando la realizo, pues bueno, es bien gratificante porque estás ahí metido horas en la computadora y luego ya te sales allá a la calle a trabajar. Pero bueno, la parte esta de que la indiferencia. ¿Por qué? Ver los comentarios de las personas. Lo hizo porque no fue valiente. Se suicidó porque era un cobarde. Si lo hubiera hecho, no le hubiera dicho a nadie, nada más quería llamar la atención. A su madre, o sea, nada más nada. Ya, o sea, no sé qué pensar, pero sí es como que impactante ver la indiferencia de la gente, pero yo pienso que también opinan desde la ignorancia, porque una persona que está en ese estado de vulnerabilidad, queriéndose quitar la vida, necesita una ayuda profesional o necesita que la guíen a una ayuda profesional. En todo momento, bueno, si estoy en algún grupo de Facebook donde estoy en uno donde la gente a veces tiene necesidades de salud mental, yo les recomiendo cosas. O sea, como hace rato lo dijiste. Incluso he dado sesiones gratis porque veo que hay gente que está en urgencia que no la puedes dejar sola porque está a punto de que en cualquier ratito se va. Cualquier ratito se hace daño, ¿no? Entonces esos temas, pues bueno, le competen sí a la salud mental, le competen a las humanidades, también le compete a la política o las políticas públicas. Eso te iba a preguntar. Claro. Sí, o sea, en este caso la Secretaría de Salud es quien debe tener los programas más activos, pero aún así a veces no hay actualizaciones ni en los hospitales. ¿Sabías que, por ejemplo, no sé si fue el año pasado, que querían eliminar los establecimientos de salud, por ejemplo, los psiquiátricos? O sea, y que mucha gente decía, bueno, ¿y dónde van a ir para todas? Para empezar, las personas que están ahí. Y segundo, toda esa población que necesita esa atención. Sí, no, está muy delicado porque, pues, parece costoso, pero es como que tienen que el gobierno tendría que implementar programas que ocupen un menor gasto para ellos, pero aún así que se esté pagando de otra manera. Integrarlos a ellos a la sociedad, hay modelos. El modelo Hidalgo que se hizo en México, hay modelos donde ellos los integran haciendo cosas, haciendo actividades, preparando manualidades y bueno, ya los aportan. Como los presos en la cárcel, ¿no? No salen, pero aquí están haciendo cosas y alguien se las vende, ¿no? Entonces es una manera productiva de hacer algo. O hacer arte o qué sé yo. Pero sí, o sea, siento que en eso me hace ver, pues cómo estamos a veces de precarios con esas cosas. Sí, entonces, yo creo que te oigo con un grado de sensibilización muy alto a lo que conozco de muchas personas, sobre todo en pláticas que luego tengo con ellos. Y entonces encuentras, por ejemplo, algo que esté haciendo el gobierno en materia de salud pública. Hasta ahorita no, he visto talleres que hacen sobre prevenciones. Eso es lo que se debe manejar todo momento, la prevención sobre diversas problemáticas. Depresión, cualquier tipo de conducta que te ponga en riesgo. De hecho, en la mañana creo que estaba viendo, me pareció en el Facebook una nota de un periódico donde estaban preocupándose por la salud mental en los jóvenes en el Cebetis. Cuando hace poquito platiqué con un trabajador del Cebetis que la manera de atender a los muchachos que necesitan atención psicológica lo hace un trabajador social. O sea, a veces en las escuelas no hay psicólogos. No. Y cada semestre egresan un chorro de psicólogos. O sea, estamos hablando que el sistema es porque te conozco y ven acá, ¿no? O sea, oye, eso que dices es muy importante o interesante porque me tocó saber de cifras de embarazos juveniles en la secundaria y en el Cebetis y dices,
No mames, estamos en una época del ser humano que yo digo que yo tengo una premisa que acerca que creo que estamos involucionando, ¿verdad? Pero bueno, pienso que a nivel de todo este nivel de información, esta cantidad de información que tenemos, pareciera que hay desinformación, pero no creo que ya por ahí me estoy metiendo y es que mucha de esa información en realidad no es información, sino que es, no sé, son Puros como las protocolos, calorías, por decir. ¿perdón? Puros protocolos, por decir así. No, pero ni siquiera estás hablando de protocolos, ¿no? Por ejemplo, eso que la raza que dice, bueno, es que vi en Facebook que si hago esto, Ándale, eso. es que si veo en TikTok, pues toda esta información crea, pues como información vacía, o sea, que alguien lo dice Sí, y que la gente lo toma como un tótem, como que, ah, güey, si lo vi en Facebook, sí, claro.